Buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a esta webconferencia correspondiente a la unidad 2. Los vamos a estar acompañando el profesor Eber Polo, profesor José Jinete, Vanessa Linares, que soy yo, pues, y la profesora Wendy León. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Yo voy a ir atendiendo el chat mientras pues el docente va explicando cada uno de los puntos de la guía de la unidad 2. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Me place tenerlos aquí en esta primera webconferencia de la tarea 2. Ok, listo. Bueno. Para recordar, ustedes tienen allí en la agenda el inicio y la fecha de cierre de cada una de las tareas. En esta tarea 2 inició el 27 de septiembre y finaliza el día 17 de octubre. Entonces, para que tengan allí pendiente el periodo de tiempo en el que vamos a estar allí trabajando con ustedes, la retroalimentación en los foros, para que puedan ir mejorando su producto poco a poco y pues a la final obtengan un excelente producto que puedan subir al entorno de evaluación. Antes de iniciar a desarrollar estos temas que están relacionados con la tarea 2, es importante recordarles que si aún no se han acercado a los foros, pues invitarlos a que nuevamente se acerquen a ellos y hagan el mismo proceso que estuvimos realizando con la tarea 1, es decir, que vayan y seleccionen una de las 5 letras que es con la que van ustedes a realizar los ejercicios. En esta tarea 2 hay 4 ejercicios, es como el mismo formato de la tarea anterior, son 4 ejercicios y de cada ejercicio pues hay 5 opciones, entonces es importante que se dirijan a los foros para que pues seleccionen la letra con la que van a trabajar y empezar a ir desarrollando pues cada uno de esos ejercicios. Bueno, ahora sí entrando en materia, en el día de hoy vamos a estar desarrollando 3 temas fundamentales para el desarrollo de esta tarea 2. El primer tema es el tema de cuantificadores, el segundo de proposiciones categóricas y el tercero relacionado con los tipos de razonamiento. Entonces, vamos a iniciar con esa definición de cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que se pretende determinar la cantidad en una proposición. Tiene que ver con esa cantidad, con cuánto es, con un número que relaciona esa proposición. Entonces, es importante recordar que nosotros estuvimos en la tarea anterior explicando lo relacionado con las proposiciones simples, las proposiciones compuestas, y allí pues estuvimos viendo ellas, cuál era su definición y todo lo relacionado con ellas. Ahora, en esta tarea vamos a estar colocándole a esas proposiciones una cantidad, un número. Y eso, hay algunas expresiones relacionadas con estos cuantificadores y son algunos ejemplos los que tenemos acá. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno, algún o alguno. Entonces, estos son algunas expresiones que hacen referencia a esa cantidad. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos aquí el primero que dice, todos los estudiantes aprueban el curso de pensamiento lógico y matemático. Quizás ustedes allá en esa tarea 1,
pues esta podría ser una proposición simple. Los estudiantes aprueban el curso Pensamiento Lógico y Matemático, pero ya aquí le estamos colocando a esa proposición un cuantificador, y en este caso el cuantificador es esta palabra, todos, y entonces estamos cuantificando esa proposición que tenemos allí. Aquí tenemos en esta proposición entonces un cuantificador, que sería esta palabra que aparece aquí. Tenemos además un sujeto, que serían en este caso los estudiantes, y tenemos además un predicado, que sería lo que se dice de ese sujeto. Entonces aquí lo que estamos diciendo de los estudiantes es que aprueban el curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces es importante también tener presente como esa estructura, que pues a medida que se vaya desarrollando esta webconferencia, pues vamos a tener mayor claridad con relación a ella. Acá tenemos otro ejemplo que dice: algunos estudiantes presentan dificultades de acceso a Internet. Entonces aquí, pues tendríamos estudiantes presentan dificultades de acceso a Internet. ¿Cuál sería el cuantificador? Algunos, estamos aquí cuantificando esta proposición, sería algunos. Tenemos aquí que el sujeto, en este caso los estudiantes, realizan entonces esta parte de acá, de la proposición, que sería el predicado. Es decir, que aquí se está diciendo de los estudiantes que ellos presentan dificultades de acceso a Internet. Entonces, estos son pues algunos ejemplos de cómo podemos ver de forma explícita esos cuantificadores en las proposiciones. Ahora, existen dos tipos de cuantificadores. Aquí tenemos un primer tipo de cuantificador y se llama cuantificador universal. Este sería el primer tipo de cuantificador, y este que aparece aquí es la simbología. Recuerden que pues estuvimos también en la tarea pasada aprendiendo todo lo relacionado con la parte simbólica de ese tema. En este caso vamos a continuar a seguir aprendiendo cómo es ese lenguaje de lógica. Entonces, ahora este cuantificador universal se denota con este símbolo que aparece aquí. Es como una A invertida, y aquí tenemos una X que ahora vamos a ver qué significa. Entonces, el cuantificador universal se utiliza cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto con el cual se relaciona son verdaderos. Se denota con este símbolo, el cual se lee para todo X. Entonces, para todo X, también lo podemos leer como para cada X, todos los X o ningún X. Entonces, estos son las diferentes formas de lectura que podemos utilizar para esta notación del cuantificador universal. Entonces, ese sería el cuantificador, el primer tipo de cuantificador. Tenemos acá el segundo tipo de cuantificador y se llama cuantificador existencial. Aquí tenemos la notación de este cuantificador y se lee: existe por lo menos uno. Existe por lo menos uno. Y este nos indica que al menos un elemento de un conjunto cumple con lo que se pide, cumple con la condición, cumple con la propiedad que se diga de ese conjunto. Entonces aquí tenemos, pues aquí también está otra forma de lectura: existe por lo menos un X tal que, y acá tenemos el predicado, así como lo hemos estado mencionando anteriormente, que es lo que se dice en este momento, sería lo que se dice de ese X. Entonces, vamos a ver acá adelante que este cuantificador existencial tiene una derivación, y esa derivación se llama cuantificador existencial único. Entonces, tenemos dos tipos de cuantificadores, que son el universal y el existencial, y el existencial tiene además, como si fuera una subdivisión,
tenemos el cuantificador existencial único. Entonces, este cuantificador, aquí vemos la diferencia con el anterior. Observen ustedes, esta es la notación del cuantificador existencial y la notación del cuantificador de existencial único es que aquí tenemos este signo de admiración, este que aparece aquí. Entonces, esa es como la diferencia entre el cuantificador existencial con el existencial único. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar este cuantificador? Acá nos dice que pueden existir casos donde se hace referencia a uno solo a un elemento de un conjunto. Entonces, cuando hablamos de unicidad, cuando hablamos de que hay un solo elemento relacionado, pues obviamente con una condición, entonces allí estamos haciendo referencia a un cuantificador existencial único, que repito, tiene esta notación que aparece acá. Listo, entonces ya estuvimos viendo cuáles fueron esa notación para cada uno de esos cuantificadores. Entonces recordamos aquí que tenemos para el cuantificador universal esta notación, que es como una A invertida. Tenemos aquí el cuantificador existencial, que es una E en el sentido, en otro sentido, como pues normalmente escribimos la E. Y tenemos acá el cuantificador existencial único. Entonces, para el cuantificador universal, tenemos ya de esta parte, en esta parte derecha, tenemos la forma simbológica o el lenguaje simbólico, más bien, el lenguaje simbólico de estos cuantificadores. Así como en la tarea pasada, pues teníamos un lenguaje natural, un lenguaje simbólico, acá, pues también seguimos con esa misma línea. Entonces, en esta parte, la simbología de estos cuantificadores son los siguientes. Aquí tenemos esta simbología que aparece acá y se lee de la siguiente forma. Para todo X, que sería esto que aparece aquí, para todo X pertenece un elemento A tal que se cumple un P de X. En este caso, el P de X pues sería el predicado, sería eso que está siendo el sujeto de esa proposición. Ahora tenemos acá el cuantificador existencial. Esta es la simbología y se lee de la siguiente forma. Existe, aquí, existe al menos un X que pertenece a un conjunto A tal que cumple con pues una condición. Este sería entonces el predicado. Y por último, el cuantificador existencial único. Tenemos acá la simbología y se lee de la siguiente forma. Existe una única X, recordemos que acá es existencial único, entonces existe una única X en un conjunto A tal que se cumple P de X. Entonces, esta es la simbología que debemos empezar a identificar, empezar a diferenciar, porque con ella es que vamos a estar trabajando para el desarrollo de ese primer ejercicio. Es importante mencionar aquí que estos cuantificadores pueden tener una forma afirmativa y también una forma negativa. Entonces acá tenemos pues la notación de ese universal afirmativo y aquí podemos ver que cuando que también pues se puede negar que también se puede negar ese cuantificador. Entonces podemos tener un cuantificador afirmativo y un cuantificador negativo. Entonces, en este caso, aquí tenemos un cuantificador universal afirmativo, un cuantificador universal negativo. Lo mismo sucede con el cuantificador existencial. Entonces, vamos a ver acá adelante unos ejemplos, pues para que veamos de forma más clara cómo podemos aplicar estos diferentes tipos de cuantificadores, pues ya teniendo, siendo más específico cuando se refiere ya sea a un universal afirmativo o un universal negativo o existencial.
Entonces aquí tenemos un primer ejemplo que es el cuantificador universal afirmativo. Entonces acá tenemos la notación que la estuvimos mirando en la anterior diapositiva y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, todas las gaviotas vuelan. Entonces recordemos que cuando estamos con este cuantificador universal, cuando hacemos referencia a que es afirmativo, lo estamos relacionando con la palabra todas. Entonces, todas las gaviotas vuelan. Por lo que utilizando esta notación que aparece aquí, yo podría convertir ese lenguaje natural en este lenguaje simbólico que aparece acá. Y entonces, este lenguaje natural de todas las gaviotas vuelan quedaría convertido de la siguiente forma. Para todo X que pertenece a A, en este caso mi X, ¿quién es mi X? En este caso, X es el sujeto. Entonces, aquí pues estamos hablando de las gaviotas. Entonces, para todo X que pertenece a A, entonces X vuela o se cumple que X vuela. Entonces, aquí tenemos que para todo X que pertenece a A, X vuela. Es decir, que este todas quedaría representado por esta notación que aparece aquí. Todas, aquí tenemos el cuantificador de todas, y entonces todas las gaviotas, en este caso sería este primer paréntesis. Para todo X que pertenece a A. Y en el segundo paréntesis vamos a colocar entonces lo que se está diciendo de ese sujeto. Vamos a hablar entonces del predicado. Y en este caso, ¿qué estamos diciendo de las gaviotas? Estamos diciendo, pues, que vuelan. Entonces, en este caso, X vuela, porque para mí X hace referencia a las gaviotas. Entonces, la simbología va a estar representada en dos paréntesis, en donde tenemos en un primer paréntesis el cuantificador con el sujeto, y en un segundo paréntesis vamos a tener entonces lo que se está diciendo de ese sujeto, es decir, que vamos a tener en ese segundo paréntesis el predicado. Entonces, esta es como la forma en la que se debe ir estructurando la simbología de estos cuantificadores. Aquí tenemos un segundo ejemplo y ya hace referencia al cuantificador universal negativo. Entonces vemos aquí la forma para todo X que pertenece a A, vemos que negamos el predicado. Entonces, cuando estamos haciendo la notación o la simbología del cuantificador universal, la negación siempre la debemos colocar acá al predicado, no lo vamos a colocar acá al inicio, no, sino que siempre lo vamos a colocar al predicado, pues de lo que se diga allí con relación al sujeto. Entonces acá tenemos un segundo ejemplo que dice, ningún gato vuela. Y ese ningún gato vuela en lenguaje natural quedaría representado de la siguiente forma en lenguaje simbólico. Entonces recordemos, están divididos en dos paréntesis. En el primer paréntesis siempre vamos a colocar el cuantificador con el sujeto y en el segundo vamos a colocar el predicado. Entonces en este caso quedaría para todo X que pertenece a A, en este caso X, pues va a ser, en este caso son los gatos. ¿Y qué pasa con esos gatos? Que ya sería el predicado. Que pues ningún gato vuela, es decir, no hay ningún gato, o sea, los gatos no vuelan. Entonces, por esto, aquí X no vuela, es decir, los gatos no vuelan. Entonces, quedaría de la siguiente forma la simbología de este lenguaje natural. Entonces, miremos aquí que en los cuantificadores, en este caso, cuando estamos hablando del cuantificador universal, tenemos aquí cuando hace referencia, recordemos que es cuando se cumple una misma condición para todos. Entonces, en este caso, estamos diciendo que todas las gaviotas vuelan, entonces hace referencia a un cuantificador universal afirmativo. Pero cuando estamos negándolo, es decir, que para todos no sucede
una condición en específico, entonces también estamos haciendo referencia a un cuantificador universal, solo que en este caso sería un cuantificador universal negativo, como es el caso de ningún gato vuela. Entonces aquí vemos que esta palabra, entonces, aunque son diferentes, pues la característica es que se está cumpliendo para todos. Entonces, aquí en sentido positivo y acá en sentido negativo. Tenemos ahora entonces unos ejemplos relacionados con el cuantificador existencial afirmativo. Entonces, lo mismo sucede, así de la misma forma en que estuvimos revisando el cuantificador universal, tenemos acá el cuantificador existencial afirmativo. Y aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que el cuantificador existencial afirmativo es que se cumple para al menos un elemento de un conjunto. Entonces, tal condición, tal predicado se cumple para al menos un elemento del conjunto. Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo que dice, algunos abogados tienen maestría. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que pues ya no son todos los abogados los que tienen maestría, sino que son algunos, es decir, que este predicado se está cumpliendo no para todos, sino algunos abogados. Entonces, cuando ya no hacemos esa generalización de todos, sino que son algunos los que están cumpliendo con este predicado, con esta condición, entonces ya estamos haciendo referencia a un cuantificador existencial. En este caso, estamos hablando de un cuantificador existencial afirmativo y quedaría la simbología de la siguiente forma. Aquí tenemos entonces, recordemos que la primera parte tenemos que incluir el cuantificador y el sujeto. Entonces quedaría, existe un X que pertenece a un conjunto U y luego en la segunda parte de la simbología tenemos que escribir pues ese predicado o lo que se dice de eso el sujeto. En este caso mi X van a ser los abogados, algunos va a estar representado por esta notación y el predicado es que tienen maestría. Entonces en este caso X tienen maestría. Entonces este lenguaje natural quedaría representado de esta forma. O sea, ustedes se preguntarán, bueno, pero aquí tengo una, aquí usted, profe, tiene una A y acá tiene una U. Entonces, pues realmente acá lo que esa A que aparece ahí en mayúscula y esa U que aparece acá en mayúscula, pues hace referencia a un conjunto. Entonces, cuando yo les hice la explicación de que es un elemento que pertenece a un conjunto, entonces podemos pues colocar la notación o el conjunto. No hay como tal una letra en específico que vamos a utilizar, pero pues lo recomendable es esta que aparece aquí porque pues hace referencia a un conjunto universal. Entonces, si me preguntan cuál podrían colocar, entonces les diría que utilicen esta al momento de hacer o de resolver ese ejercicio 1, que ahora más adelante vamos a mirar con más especificación ese punto. Tenemos acá otro ejemplo, ya es con el existencial negativo. Entonces ya es lo contrario, ya no vamos a estar buscando de que existe al menos uno que cumple, sino que en este caso es que existe al menos un X que no cumple. Entonces un ejemplo de eso es, algunos profesores no tienen doctorado. Entonces aquí vemos que ese algunos, tenemos esta notación que entonces tenemos, existe un X que pertenece a un conjunto U, sería la primera parte donde tenemos el cuantificador con ese sujeto que sería mi X, en este caso mi X son los profesores, y en la segunda parte de la simbología pues ya tiene que ver con el predicado, lo que se dice de ese sujeto. En este momento lo que estamos diciendo de este sujeto es que no tienen doctorado. Sí, que los profesores no tienen doctorado, los profesores lo denotamos con la letra X y aquí
Este símbolo pues ya lo hemos estado viendo, este que aparece aquí. Se llama virgulilla, este que aparece aquí. Lo utilizamos anteriormente cuando estuvimos haciendo la negación de algunas proposiciones, entonces aquí seguimos con esa simbología. Entonces, aquí en esta parte del predicado usted tiene dos opciones, puede escribir el no, puede ser X no tienen doctorado, o puede escribir aquí el símbolo que pues hace de no. Entonces puede utilizar cualquiera de esas dos para hacer referencia a que no cumple una condición. Y tenemos acá otro ejemplo que es el existencial único. Entonces, recordemos aquí que es cuando un único elemento cumple con una condición, cumple con un predicado. Acá tenemos un ejemplo y dice, existe un único presidente de Colombia. Entonces, este lenguaje natural lo podemos transformar en lenguaje simbólico de la siguiente forma. Ojo que existe un único presidente. Entonces ya cuando nos hablan de único ya estamos, entonces hay que relacionarlo con ese cuantificador existencial único y quedaría entonces la notación de la siguiente forma. Existe un único X que pertenece a un conjunto universal o a un conjunto U, tal que X es presidente. Recordemos que la segunda parte es presidente de Colombia, faltaría allí también es presidente de Colombia. Colocarlo completo, entonces la segunda parte hace referencia a ese predicado, a eso que se está diciendo de X. Entonces, es importante que logremos identificar cuando vemos un lenguaje natural, cuando es un cuantificador existencial afirmativo, cuando es un cuantificador existencial negativo, cuando es universal negativo, universal afirmativo, existencial único, porque a partir de ello entonces podemos identificar su simbología y entonces poder realizar ese primer ejercicio. Profe, una preguntita. Angeli está alzando la mano, no sé, Angeli Cuellar, no sé qué pregunta tendrás con referente al punto 1. Ok, vamos. Angeli, si quieres puedes abrir el micrófono. O escribir en el chat la duda. Dice que no le deja abrir micrófono. Sí. Ya, ahora sí. Angeli. Ya. Tenía la duda, ay, por lo menos cuando es una proposición, un cuantificador existencial universal negativo, ¿la virgulilla se debe colocar en la preposición o en la letra? Por lo menos yo la puse en la letra, sería la A invertida y a esa A pues le puse la virgulilla. Aquí, acá adelante. Adelante, sí, ahí. Y no se la puse no se la puse ahí. Listo, bueno, esto. Ok, listo. Sí, ya comprendí la pregunta. Bueno, entonces hacemos la aclaración enseguida. Es importante y es un error muy común que le coloquemos la negación al cuantificador. Lo que se debe negar no es el cuantificador, sino el predicado. Entonces, si tenemos allí esos errores, entonces ahora que pues ya tenemos aquí la claridad de la webconferencia, entonces hacemos la corrección en nuestros trabajos y recordemos que no negamos el cuantificador, sino que negamos el predicado. Listo, quedó allí aclarada la duda. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Profes? No, profe, en el chat no aparece nada. Sí, puede continuar, profe.
Listo, entonces ahora vamos a entrar al... Todo eso que estuvimos revisando, a qué hace referencia los cuantificadores, cuáles son los tipos de cuantificadores, cómo es la simbología, cómo debo realizar cuando está en positivo, cuando está en negativo. Es importante tenerlo claro porque a partir de ello es que vamos a desarrollar este ejercicio 1. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1 que dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. El primero dice, completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Segundo, definir la simbología del argumento. Identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo. Si es cuantificador universal negativo, si es un cuantificador existencial o un cuantificador existencial único. Entonces, esos son como que los 3 aspectos que debemos tener claro para poder desarrollar ese ejercicio 1. Entonces, vamos a ver ahora 2 ejemplos donde vamos a poder revisar cómo vamos a ir desarrollando ese ejercicio 1. Entonces, ustedes tienen allí, en esa guía, les aparece algo así. Les aparece 2 líneas allí, 2 espacios, y le aparecen acá unas proposiciones, y lo que tenemos que hacer es escribir ese cuantificador, pero hay algo aquí importante, y es que hay que completarlo de tal forma de que sea verdadero. Entonces, debemos escribir ese cuantificador de tal forma que esa proposición que nos queda allí quede verdadera. Entonces, aquí tenemos este espacio y tenemos personas hablan inglés y tenemos aquí las guacamayas son coloridas. Entonces, hay que comenzar a revisar. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador que me va a hacer verdadero eso que tengo allí? Entonces, comenzamos a revisar allí y dice, el primero sería, personas hablan inglés. Entonces, no sé si alguien me quiere compartir qué cuantificador podría utilizar para que eso que aparece allí quede como verdadero. Tenemos que colocar acá un cuantificador que me haga verdadero eso que aparece allí. Entonces, ¿cuál podríamos utilizar? Bueno, aquí unos estudiantes en el chat dicen que todas, algunas, todos. Ok, perfecto. Entonces, vemos de que hay todos, algunas. Entonces, debemos comenzar entonces a pensar si yo le coloco todas, entonces eso está siendo verdadero. Si yo coloco todas las personas hablan inglés, eso es cierto. O sea, que todas las personas, ojo que cuando es todas, estamos diciendo de que se está cumpliendo eso para todos, o sea, no hay ninguna excepción aquí. Entonces, hay que ir analizando hasta encontrar ese cuantificador que me lo va a hacer verdadero. En cambio, si colocamos algunas personas hablan inglés, entonces pues ya ahí sí sería algo más real, ya allí podemos dar certeza de que es verdad, o sea, yo conozco algunas personas, ustedes conocen algunas personas que hablan inglés, otras que no hablan inglés, entonces lo más certero aquí sería escribir algunas. Entonces, algunas personas hablan inglés. Y con relación a la segunda, ¿cuál cuantificador podemos utilizar? Las guacamayas son coloridas. Pueden ahí escribirlo en el chat. Se están escribiendo que son todas, profe. Ok, listo. Entonces allí no tenemos dudas
sabemos, aunque pues quizás no tengamos la oportunidad de conocer una guacamaya así cerquita de nosotros, pero pues tenemos ya esa imagen por fotografías, por películas, de que las guacamayas pues tienen diferentes colores, que tienen muchos colores, tienen mucha variedad. Entonces sabemos de que todas las guacamayas son coloridas. Entonces, una vez que usted hace ese análisis, porque es que usted tiene que hacer el análisis, para darse cuenta de si en verdad ese cuantificador que usted está escribiendo está siendo verdadero eso que aparece allí. Entonces aquí tenemos, algunas personas hablan inglés y todas las guacamayas son coloridas. Entonces ya tenemos entonces esos dos cuantificadores que hacen verdadero eso que tenemos allí en ese punto. Ahora, esa sería la primera parte. Recordemos que son 3 elementos que debemos realizar en ese punto. Si ya completamos ese primer paso, ahora vamos al segundo paso, que tiene que ver con la simbología. Entonces vamos a ver cómo ese lenguaje natural que aparece allí lo vamos a convertir en ese lenguaje simbólico con base en todo lo que hemos estado revisando. Entonces aquí tenemos, de acuerdo a qué hace referencia cada uno de esos cuantificadores, entonces ya aquí tenemos esa notación. Entonces recordamos, tenemos que realizar, es como si estuviese dividido en dos esa simbología. En una primera parte va a ir ese cuantificador con el sujeto y en la segunda va a ir el predicado. Entonces tenemos acá en la primera parte, como hace referencia a algunos, estamos trabajando con un cuantificador existencial. Entonces tenemos, existe un X que pertenece a U. En este caso, mi X, ¿quién es? En este caso, mi X son las personas. Entonces, existe un X que pertenece al conjunto U, tal que X, ¿qué está pasando con las X? Es decir, ¿qué está pasando con las personas? Entonces, tal que X hablan inglés. Entonces, este es el predicado, que es lo que va en la segunda parte de la simbología. Entonces, quedaría de esta forma. Existe un X que pertenece a U, tal que X habla inglés. Entonces, esta sería la simbología de la primera. Con relación a la segunda, pues ya tenemos la palabra todas. Entonces, ya aquí hace referencia al cuantificador universal. Y decimos entonces, dice todas las guacamayas. Aquí mis sujetos son las guacamayas. Entonces tenemos para todo X que pertenece a U, siendo X mis guacamayas. ¿Y qué está pasando con esas guacamayas? ¿Qué se está diciendo de esas guacamayas? Que son coloridas. Entonces, ese es el predicado. X es colorida. Entonces ya tenemos aquí esa simbología de acuerdo a ese cuantificador. Y ya lo último que nos queda en ese tercer elemento que nos piden es identificar si es un cuantificador afirmativo, cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial positivo, existencial negativo o un cuantificador existencial único. Una vez que usted ya tiene este lenguaje simbólico, entonces ya le queda simplemente escribir cuál es el tipo de cuantificador que aparece allí en esa simbología. Y tenemos entonces un cuantificador existencial, ya sabíamos aquí que es cuantificador existencial y es universal. Lo que nos toca decidir en un segundo, en este paso, en este último paso, es si es afirmativo o si es negativo. Entonces ya, o si es único. Entonces en este caso tenemos que este cuantificador existencial, miremos entonces cómo está formado el predicado y aquí nos damos cuenta entonces de que es un cuantificador existencial afirmativo. Y lo mismo sucede con el otro ejemplo que es de cuantificador universal, que aquí en su predicado vemos que también está afirmativo.
Entonces, nos queda es simplemente colocarle como el apellido a eso que ya escribimos aquí en un segundo paso, que ya usted identificó cuál era, pero entonces ya en este paso usted le coloca si es afirmativo, si es negativo, si es único. Y bueno, vamos a hacer este último ejemplo, también muy parecido. Aquí tenemos animales no consumen carne y vegetariano consume carne. Entonces, pueden ir escribiendo ahí en el chat cómo quedaría la primera, de tal forma que me quede positivo, que el argumento quede verdadero. Bueno, aquí algunos estudiantes dicen, algunos animales no consumen carne, algunos, bueno, todos, la mayoría dice que algunos. Algunos, listo, exacto. Tenemos conocimiento, no sé, de nuestras clases de biología, de los programas que hemos visto, de los documentales, que pues hay diferentes tipos de animales que no todos consumen carne, hay unos que son herbívoros, entonces allí con ese cuantificador, algunos estamos haciendo verdadero ese argumento que aparece allí. Y con el segundo, ¿cuál sería el cuantificador del segundo? Dice, vegetariano consume carne. La mayoría dice ningún, profe. La mayoría dice ningún, pero sí hay que hacer salvedad porque ahorita cuando usted preguntaba sobre el primer argumento, ¿Sí? habían estudiantes que colocaban en el chat ninguno. Entonces, como para hacerle la claridad de que es que el argumento tiene que ser verdadero, o sea, como para que comprendan qué es lo que se da en la vida real. O sea, que hay animales que consumen carne, como hay otros que no consumen carne. Exacto. Listo, profe, muchas gracias. Ojo allí, hay que revisar de tal forma de que sea verdadero en la realidad en la que vivimos. Entonces, aquí, si colocamos ningún animal no consume carne, entonces miremos que aquí hay un ningún, entonces ya ese ningún está diciendo que no hay animales y que entonces no consumen. O sea, ahí tenemos como que dos negaciones tenemos allí. Entonces, debemos ir analizando cada uno de esas palabras o de esos cuantificadores en lenguaje natural de tal forma que lo hagan verdadero en la vida real. Entonces, cuando colocamos el algunos, que bueno, que fue la mayoría, entonces ya es algo más, ya es algo real, ya sabemos de que hay diferentes tipos de animales y que no todos consumen carnes, hay otros que solamente comen pues hierbas, comen plantas, entonces hay que relacionar mucho cada una de esas opciones que tienen ustedes ahí en la guía con la vida real para poder dar con ese cuantificador que me lo va a hacer verdadero. Entonces, aquí con el segundo, que sería ningún vegetariano consume carne, aquí debemos tener claridad de cuál es ese concepto de vegetariano. Se tiene entendido que los vegetarianos son personas que pues no consumen ningún tipo de carne animal, pero sí consumen como que los derivados de pronto de esa vaca, pueden consumir, por ejemplo, la leche, consumen los huevos, pero no consumen como tal la carne de esos animales. Entonces, por eso acá es importante quizás en algunos le toque a usted investigar si de pronto no tiene claridad de algún concepto, entonces ahí apoyarse de algún familiar, de alguna persona que tenga una amplia definición o un mayor conocimiento si de pronto tiene alguna duda con relación a ese cuantificador. Pero la idea es esa, de que se haga cierto, de que se haga verdadero al utilizar ese cuantificador. Entonces, en este caso sería ningún vegetariano consume carne.
Quedaría así de esta forma, completando el argumento. Y aquí ya quedaría entonces escribir cuál es la simbología de ese lenguaje natural que aparece allí. Entonces tenemos aquí la simbología. Tenemos en esta parte, aquí tenemos algunos, es decir, que hay algunos que están cumpliendo con esa condición. Entonces aquí existe, este está relacionado con ese cuantificador existencial. Existe un X que pertenece a un conjunto, siendo mi X los animales y aquí el cuantificador existencial. Y ya en la segunda parte, pues, ¿qué está pasando con ese sujeto que es el predicado? En este caso, X, que son los animales, no consumen carne. Entonces, no consumen carne. Eso es lo que se está diciendo de esos animales. Y aquí tenemos, entonces, ningún vegetariano consume carne. Entonces, cuando es ningún, recordemos que cuando estábamos viendo lo del cuantificador universal, puede ser todos cuando es afirmativo y ningún cuando es negativo. Entonces, aquí estamos diciendo que esa condición no se cumple para esos sujetos, para todos ellos. Entonces, aquí tenemos el cuantificador universal para todo X que pertenece a U y que está pasando. Aquí en mi X es el son los vegetarianos. Entonces aquí, ¿qué se está diciendo de esos vegetarianos? Se está diciendo que X no consumen carne. Es decir, que esos vegetarianos no consumen carne. Lo que me está haciendo ese cuantificador que aparece aquí es que estamos negando esto que aparece acá. O sea, los vegetarianos no consumen carne. Entonces, por eso quedaría la anotación de esta forma. X no consumen carne. Entonces, luego que ya tenemos claro entonces cuál es esa simbología que se deriva de ese lenguaje natural, entonces, como les decía, ya simplemente es ir colocándole el apellido a ese cuantificador existencial, a ese cuantificador universal, si es afirmativo, si es negativo o si es único. Entonces, aquí tenemos aquí un cuantificador para este primero, un cuantificador existencial negativo. Aquí tenemos negativo. Y aquí tenemos el cuantificador universal negativo, que está muy bien representado por este ningún. Entonces, es importante identificar y tener claridad de cuál es ese lenguaje natural que representa a cada uno de los cuantificadores para poder dar respuesta a este ejercicio 1. Entonces, aquí con estos dos ejemplos, de esta forma, es que ustedes deben realizar este ejercicio 1. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, para poder continuar con el segundo tema del día de hoy. No han colocado preguntas en el chat. Ok, si alguno tiene una duda, o le escribe en el chat o levanta la mano para abrirle el micrófono. Bueno, dicen que no hay preguntas, que todo está claro, profesora Wendy. Listo, perfecto. Entonces, vamos a darle ahora paso al profesor José. Sí, claro, después les vamos a compartir las diapositivas con la grabación. Profe, Okay. ¿dejo de compartir? Sí, porfa. Sí, ok. Bueno, joven, ¿me confirman si ahí se ve la diapositiva, por favor? Profes. Sí, profe, sin problema. Ok, Sí. bueno, ya aquí, jóvenes, bueno, me presento, los que no me conocen, mi nombre es José Jinete, profesor tutor de pensamiento lógico matemático. Veo algunos alumnos míos acá que están conectados, para los que no me presento, y voy a
decirles a ustedes cuál sería el desarrollo para ustedes hacer lo que es el punto 2 y el punto 3. Comenzando primero como explicándole la definición de lo que son proposiciones categóricas, ¿ya? Aquí va a haber una pequeña diferencia referente al punto número 1, porque en el punto 1 nosotros tenemos que convertir el argumento sí o sí en verdad. Aquí la definición de proposiciones categóricas, miren lo que nos dicen, jóvenes. Nos dice que proposiciones categóricas podemos decir que son las proposiciones o son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Y cuando hablamos de categóricas es porque se le agregan o asignan una cualidad o cantidad en proposición. Ahora vamos a ver más adelante cómo se determina esto. Entonces, vamos a bajar esto acá. Cuando hablamos de proposiciones categóricas, debemos de tener claro que en un enunciado existen dos términos claves que son llamados sujeto y predicado. ¿Ok? ¿Qué es el sujeto? Es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. En este caso, en este ejemplo, miren que aquí estamos hablando de los hombres, ¿cierto? ¿Y qué es el predicado? Es aquello de que se habla o se dice del sujeto. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, el sujeto colocamos los hombres y el predicado estamos diciendo que son mamíferos. ¿Ok? Entonces, partiendo de esos jóvenes, vamos a poder, un momentico, por favor. Vamos a darle la explicación de cómo nosotros vamos a desarrollar el punto número 2 partiendo de que son proposiciones categóricas. Acuérdense que la definición dice que pueden ser verdaderas o no pueden ser verdaderas. En el punto número 1 les aclaro que sí o sí tenía que ser verdadero el argumento. Entonces, por ejemplo, jóvenes, en las proposiciones categóricas tenemos estas denominaciones que están acá, que son universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Tienen un esquema estipulado que dice que cuando es universal afirmativo, se sobreentiende de que todo sujeto es predicado, o sea, lleva una relación. Cuando es negativa, se sobreentiende que ningún sujeto es predicado. Cuando es particular, se dice que algún sujeto es predicado. Y cuando es particular negativo, se dice que algún sujeto no es predicado. Profe, pero explíquenos directamente porque es que en la guía aparece un argumento y nos manda a hacer una caracterización de proposiciones categóricas. Ok. Supongamos, jóvenes, que en su guía, a usted le dieron este argumento que está aquí. Este argumento. Todos los hombres son mortales. Ok. Y te manda que tú digas qué denominación tiene. Ah, profe, si me dice que son todos los hombres son mortales, como habla de todos, me está hablando de un universal afirmativo. Ok. Y la guía después les dice, partiendo de el argumento que les di, hagan las tres proposiciones categóricas que hacen falta. Si ya tengo el universal afirmativo, ¿qué me haría falta? El universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. Entonces, partiendo de esta, ojo, partiendo de esta, que dice todos los hombres son mortales, ya identifiqué que es un universal afirmativo. Profe, si yo quiero hacer un universal negativo, entonces lo que hago es que niego. Entonces ya no digo que son todos los hombres son mortales, sino que digo ningún hombre es mortal. Profe, si quiero hacer la particular afirmativo, entonces el particular es algún. Entonces sí, algún hombre es mortal. Profe, si quiero hacer el particular negativo, entonces colocas la negación. Algún hombre es no mortal. Ojo con esto aquí. Es no mortal. Porque si yo coloco algún hombre no es mortal, estoy diciendo que algún hombre es inmortal. ¿Sí me hice entender, jóvenes? Profe, yo coloco la pantalla completa, no manejo el chat.
para concentrarme más en la... ¿Alguno tiene una pregunta hasta el momento? ¿Está ahí? Estamos revisando el chat. Bueno, hay un estudiante que dice que no entendió. Hay un estudiante que dice que no entendió. Ok. Vamos a... Tómenle, por favor, jóvenes, si están ahí, tómenle fotico a este cuadrito. A este cuadrito, porque a partir de aquí vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, nos vamos a enfocar directamente a las proposiciones categóricas, punto número 2 de la guía, lo que ustedes tienen que hacer en la guía. Entonces, ahí en la guía, a ustedes les dicen que esto, a partir del argumento que haya seleccionado, o sea, tú cogiste letra A, letra B, letra C, o letra D, o letra E, el punto número 2 tiene un argumento. Deberá desarrollar los siguientes ítems. Primero, identificar el cuantificador y cópula. Después, clasificar la proposición categórica según su clase, lo que llamamos en el cuadrito, si es universal afirmativa, si es universal negativo, si es particular afirmativo o si es particular negativo. Y después te dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, vamos allá. Vamos a este primer ejemplo para que entiendan lo que le quiero decir. Ustedes tienen al principio un argumento. Todos tienen un argumento, el que cogió la letra A, la B, la C, la D, la E. Cada uno tiene un argumento. Y el ejercicio dice, partiendo del argumento dado, usted identifique el cuantificador de ese argumento y la cualidad de ese argumento. Entonces, supongamos que los que cogieron la letra A, supongamos, los que cogieron la letra A, este es el cuantificador. Listo, profe. Ese es el cuantificador. Perdón, este es el argumento. Entonces, profe, ¿cuál es el cuantificador? Ningún. Profe, ¿cuál es la cualidad que viene siendo el verbo? Es. Profe, como es ningún, viene siendo ¿qué, profe? Un universal negativo. ¿Quién me responde si aquí no fuese ningún, sino fuese todos? ¿Cómo sería la clasificación de la proporción categórica? ¿Me ayudan con el chat, porfa? Bueno, hay un estudiante que dice que universal positivo, universal afirmativo, universal positivo, afirmativo. Ok, voy a devolverme porque para que aquí solamente hay 4 denominaciones de las proporciones categóricas. Miren, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Es errado decir universal positivo. Se tendrá que decir universal afirmativo o universal negativo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo aquí, vamos a adelantarnos, si ustedes se dan cuenta que yo tengo aquí ningún hombre es libre de contraer COVID, vamos a regresarnos a la tablita, donde aparece aquí ningún. ¿Dónde aparece aquí ningún? Solamente aquí, mírenlo, en el universal negativo. Entonces, porque cuando es universal afirmativo, es todos. Cuando es particular afirmativo, es algunos. Y cuando es particular negativo, aparece algún, pero aquí aparece la negación. Jóvenes, hasta ahí me ha hecho entender. Jóvenes, hay que tener en cuenta esta tabla al momento de hacer el punto 2. Sí, señor, tienes toda la razón. Por eso le dije, tómele fotico a esa tabla porque es... Ok, entonces seguimos. Como ustedes en el ejercicio que le estoy dando, ¿cierto? Vuelvo y repito, tómenle fotico a esto porque de aquí es mucho más fácil hacer el punto número 2.
Como ustedes en el ejercicio que les estoy dando, tienen ningún hombre es libre de contraer COVID. Pregunto, al momento de clasificar la proposición categórica, ¿cuál, profe? Esta que está aquí, toda esta que está aquí, yo la estoy calificando como un universal negativo. Pregunto otra vez, si yo colocara aquí, en vez de ningún, colocara todos, ¿cuál sería mi clasificación? Si aquí en vez de ningún aparece todos. Bueno, aquí en el chat los estudiantes dicen universal afirmativo, universal positivo, universal afirmativo. Hay un estudiante que pide el favor que regrese a la tabla para poder tomar la foto del pantallazo. Ok, un momentico, Universal por favor. afirmativo. Vamos a la tablita. Aquí está la tablita, jóvenes. Aquí está la tabla. Partiendo de esta tabla, van a hacer el ejercicio número 2. Entonces, es muy sencillo el ejercicio número 2. Partiendo del argumento que me den, si comienza con todos, en este caso, es universal afirmativo. Claro, si está afirmativo, ¿no? Si me dicen ninguno o ningún universal aquí negativo, si me dice algún hombre es mortal, como en este caso es particular afirmativo, pero si me dicen algún hombre es no mortal, entonces es particular negativo. Tomen fotico eso, regresamos al ejercicio para seguir. ¿Ya? Entonces seguimos acá para estar pendiente un poquitico del chat. Ok, profe, cuando dice algunos no son, ¿cuál sería la cualidad? Algunos no son. ¿Cuál sería la cualidad? Vamos, exactamente, Yalesi, le respondiste al compañero. No son. No sé si los demás han entendido, jóvenes, la pregunta que hizo el compañero, o seguimos acá paso a paso para llegar a eso. Ok, listo. Entonces, pregunto, jóvenes, para que les dé claro esta parte. ¿Qué dice el punto número 2? Vuelvo y repito. Les da a ustedes un argumento, ¿cierto? Y les dice, por favor, identifíqueme el cuantificador y la cualidad. En este caso aquí el cuantificador viene siendo ningún y la cualidad viene siendo es, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese aquí identificado que es un universal negativo, a mí el ejercicio me dice, después que usted identifique la clasificación de la proposición categórica del argumento que le dimos, usted construya los otros 3 tipos de proposiciones que hacen falta. ¿Cuáles hacen falta? El universal afirmativo, el particular negativo y el particular afirmativo. Ojo, ¿alguna pregunta iban a decir? Hay una pregunta, profe. Dígame. Preguntan que si particular es lo mismo que existencial. ¿Cómo? ¿Particular es lo mismo que existencial? Pero la pregunta está enfocada hacia qué. O sea, no sé, particular que es lo mismo que existencial. No. No sé que estructure mejor la pregunta para responderle. Pues no estoy entendiendo que si particular es lo mismo que existencial. Listo. No sé, que preestructure mejor la pregunta con referente y yo le respondo. Entonces, jóvenes, en este punto acá, ya identificamos que es un universal negativo, ¿cierto? Según la tabla que teníamos ahorita, acuérdense, si ya yo tengo un universal negativo, ¿cuál más me haría falta? Este y este. Profe, le haría falta el universal afirmativo, particular afirmativo y particular negativo. Ah, ok. Entonces, universal afirmativo, particular negativo, particular afirmativo. Profe, ¿cómo lo construyo? Cuando digo que es un universal afirmativo, entonces ya aquí no iría ningún, sino iría todos los hombres, ya no sería es, sino sería son. Todos los hombres son libres de contraer COVID. Profe, si hablo de un particular negativo, entonces comienzo, ya no será ningún, sino sería algunos hombres
no son, para darle características de negativo, libres de contraer COVID. Profe, si es particular afirmativo, sería igual que este, pero quito la connotación de negativo no y dejo tal cual. Algunos hombres son libres de contraer COVID. Para saber si realmente entendieron esta parte o no, vamos a otro ejercicio. Ustedes lo van a hacer conmigo. ¿Ya? Aquí está, jóvenes. Entonces, este es el argumento. Comencemos a preguntar, ¿cuál sería el cuantificador? Dicen algunos. Ok. Entonces, vamos a colocarle aquí el cuantificador, viene siendo aquí algunos, para no volver a hacer la imagen completa, ¿cierto? ¿Y cuál sería la cualidad? Son. Dejé el apuntador. Si me compliqué, dejé el apuntador, pero bueno. Una locura, me quedó en el carro, pero bueno. Entonces, jóvenes, identificando ya el cuantificador y la cualidad, ahora sí vamos a identificar la clasificación de la proposición categórica de este argumento. ¿Cuál viene siendo aquí, jóvenes? Lo estoy hasta ayudando y todo. ¿Cuál sería? Perfectamente particular afirmativo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me ayuda a construir las tres que hacen falta? ¿Cómo construyo el universal afirmativo? ¿Cómo comienzo? Ya se acabaron la universal afirmativo. Muy bien. ¿Todos qué? Continúen. ¿Todos qué? ¿Todos qué, jóvenes? Todos los líderes, ajá, son altamente influyentes, ¿cierto? Entonces, universal afirmativo, todos. ¿Qué problema con el apuntador? Todos los líderes, son altamente influyentes. Universal negativo, jóvenes. ¿Cómo comienzo? Ningún líder es altamente influyente. Ok, ningún líder es altamente influyente. Mire que aquí cambia de son a es, ¿ok? ¿Y cómo hago el particular negativo? Ojo, particular negativo. Particular negativo. Ajá, algunos, sí, exactamente. Algunos líderes no son altamente influyentes. Listo, jóvenes. Creo que no hay ninguna dificultad en ese punto número 2. Se dice, partiendo del argumento dado, identifique el cuantificador y la cualidad. Luego, clasifique la proposición categórica. Y después, haga los tres tipos de proposiciones categóricas que no identificaste. En este caso, identificamos particular afirmativo y tenemos que hacer universal afirmativo, universal negativo y particular negativo. Jóvenes, ¿listos hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Me hice entender? Como le dije la vez pasada, claro como el agua del río Magdalena. Ok. Sí, que vamos entonces, bien. profe, Está todo entonces, claro los estudiantes. ¿cómo? Dicen que está todo claro. Ok, entonces vámonos al punto número 3. Niños, ojo con esto. Esta es la estructura que debe llevar toda proposición categórica, que es el cuantificador, el sujeto, el verbo o cópula o cualidad, también se conoce, el predicado, y todos estos cuatro componentes conforman la proposición. ¿Ok? Entonces,
Partiendo de ahí, para recordarlo un poquitico, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. Entonces, acuérdense aquí que tenemos todos, ninguno, algún, algunos, algunas, alguna. ¿Ok? Para que no se les olvide. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. Los hombres, los perros, los aviones, las casas. Y el predicado, digamos así que la característica de lo que estamos hablando, es lo que se afirma o niega del sujeto. El perro blanco, la casa azul, el avión grande. Y la cópula, es decir, es el lazo que une, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado, ¿cierto? Yo puedo hacer así, perro negro, casa blanca, pero aquí tengo que colocarle para que tenga sentido la oración. El perro es negro, la casa es blanca, los hombres, ¿qué será? Vamos a colocarle así porque ya no, uno no puede decir porque hay mucha inclusión. ¿Qué será? Las mujeres son bellas, por decirle algo. Entonces, partiendo de aquí, de esa estructura, jóvenes, aquí tenemos dos ejemplos claritos de cómo se debe estructurar. Ya estamos hablando del punto número 3, ¿ok? Cómo debemos de estructurar según los argumentos que me dan en el punto número 3, cómo debo de estructurar yo el argumento que me dan. Supongamos que me dieran todos los hombres son mamíferos. Ah, profe, entonces cuantificadores todos. Los hombres es el sujeto. Cuando hablamos de son es el verbo o cópula y cuando hablamos de predicado es mamífero. Y supongamos que te dan otro argumento. Algunos casados son felices. Profe, entonces alguno el cuantificador, casado es el sujeto, el verbo cópula es el verbo son y el predicado aquí es felices. Hasta ahí creo que han entendido, jóvenes, o no. Vamos a volarnos esta parte porque voy directamente al grano. ¿Alguna pregunta, profe? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, no sé. Ok, vamos bien entonces. Jóvenes, como les dije en el punto número 2, aquí en el punto número 3, tómenle foto a este cuadrito. Porque partiendo de aquí también van a construir ustedes el punto número 3. Por favor. Entonces, existen 4 formas típicas, ojo, típicas de proposiciones categóricas, de las cuales existen 2 macros que son las universales y las particulares. Dentro de las universales se desprende la afirmativa y se desprende la negativa, ¿ok? Cuando yo hablo de una forma típica de proposición categórica universal afirmativa, yo lo simbolizo con la letra A. Pero cuando hablo de una forma típica de proposición categórica universal negativa, lo simbolizo con la letra E. Pero cuando yo hablo de una forma típica particular afirmativa, lo simbolizo con la letra I. Y si hablo de una particular negativa, lo simbolizo con la letra O. Profe, háblenos con ejemplos. Ok. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de este argumento que dice, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Si yo estoy hablando de todos, profe, eso es un universal afirmativo. Y lo identifico con la letra A. Ahora le puede decir para qué se utilizan esas letras. Profe, si usted está hablando de un universal negativo, partiendo de esto sería ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Esto lo entiende mucho más la gente que estudia ingeniería de sistemas, desarrollo de software, etcétera, etcétera. Profe, si usted quiere hablar de una particular afirmativa, entonces este ejemplo sería muy claro. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres.
está en particular afirmativa y se identifica con la letra I. Pero si hablo de un particular negativo, acuérdense que la connotación aquí negativa, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Jóvenes, ¿ya le tomaron foto al cuadrito este? Hay mucha gente que está preguntando en el chat que la asistencia, yo no sé si están más interesados en cómo firmar e irse o realmente entender cómo tienen que hacer la guía, ¿ya? Para las webconferencias no se toma asistencia, digámoslo así, para obtener puntos de ganancia en la guía. Pues cojan nota más bien. Bueno, no sé qué está preguntando. Entonces, las webconferencias no son obligatorias, pero la webconferencia más bien es para que ustedes entiendan de una manera práctica, porque sabemos que tienen que hacer otras cosas, que están ocupados, que nunca tienen tiempo, que medio entienden. Entonces, nosotros los profesores, por intermedio de la escuela, nos programan webconferencias, sobre todo la webconferencia que hacemos nosotros, si se dan cuenta, es más prácticas y no como repetir específicamente lo que dice la teoría, porque sabemos que ustedes como estudiantes les gusta ser más prácticos en desarrollar los ejercicios, teniendo un concepto específico cómo se desarrolla. Pero hay muchos estudiantes que apenas comenzó la webconferencia comenzaron a decir, profe, la asistencia. Esto no es un B-Learning que le dan 15 puntos para sumarlo al final de la nota. Esto es una webconferencia. Entonces, ya después del regaño seguimos. Entonces, partiendo de este cuadrito, jóvenes, ojo con esas letras como están ahí, A, E, I, O, vamos a hacer ejercicios específicos, pero antes de hacer ejercicios, quiero decirles que cuando hay un tipo de proposición universal afirmativa, ojo, se identifica con la letra A, donde se dice de que todo sujeto es predicado, se identifica como un cuantificador universal y cualidad afirmativa. Cuando tenemos uno universal negativo, se identifica con la letra E, y ahí sí decimos ningún S es predicado o ningún sujeto es predicado o todo sujeto no es predicado. Y es un cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Cuando es un particular afirmativo, se identifica con la letra I y lo colocamos como algunos sujetos son predicados o el cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y cuando es negativa, se identifica con la letra O y colocamos algunos sujetos no son predicados, cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces, esto que está aquí, la clase A, E, I, O, son las denominaciones que se dan cuando es universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Profe, vamos directamente a ejercicio porque me está enredando. ¿Cómo no? Resulta y pasa que para el punto número 3, ustedes tienen que tener claro esto que se llama aquí el cuadro de la oposición. Aquí ustedes van a identificar dónde va cada letrica. En ese cuadro de oposición, bueno, no estoy viendo el chat, aquí, no sé, por favor, no nos faltemos el respeto, el profe tiene razón. Bueno, no sé, allá ustedes, yo estoy acá dando mi clase. Profe, me ayuda ya con el chat. Entonces, en el cuadro de oposición, en el lado superior derecho va la letra A. De este lado. Esto es un ejemplo. Supongamos que yo tengo este argumento aquí. Entonces, si es A, quiere decir que es un universal. ¿Un universal qué, jóvenes? ¿Quién me recuerda? Cuando es la letra A. Bueno, en el chat dice Gracias, superior izquierda. Muchas gracias. Universal. Ok. Ok, muchas gracias Liliana, Carlos. Listo. Entonces, si yo tengo acá que es todos los políticos son democráticos, todos es un universal afirmativo. En el lado superior derecho
si yo tengo ningún político es democrático, va la letra E. ¿Qué es la letra E? ¿Quién me recuerda? Universal negativo. En el lado inferior derecho, si yo tuviese un argumento que me dieran, ahora voy a explicar cómo se hace el ejercicio, algunos políticos no son democráticos, se identifica con la letra O. ¿Quién me recuerda que era la letra O? Particular negativo. Y en el lado izquierdo inferior se identifica con la letra I si yo tuviese un argumento como algunos políticos son democráticos. ¿Ok? Entonces era un particular afirmativo. Muy bien. Entonces, partiendo de este cuadrito aquí, tómenle foto a este cuadrito. Porque partiendo de los argumentos que me den, supongamos que el argumento que a mí me den, a mí están dando en el punto número 3 2 argumentos. Pero vamos a suponer que mi primer argumento es A. Profe, el primer argumento que me dieron fue todos los políticos son democráticos. Ah, yo identifico que es todo, entonces universal afirmativo. Y el segundo argumento que me dieron es algunos políticos no son democráticos. Ah, profe, entonces un particular negativo. Entonces, la línea que pasa y une el extremo izquierdo de la A y el extremo derecho inferior de la O es de manera contradictoria. Ahora vamos acá para que ustedes vean las definiciones. Contradictorio surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Contrarios surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal pero difieren en la cualidad. Subcontrarios surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular pero difieren en la cualidad. Y subalterno surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos pero difieren en la cantidad. Profe, me enredó, no te preocupes que vamos directamente a los ejercicios. No sé si alguien está hablando ahí. Ok. Supongamos, jóvenes, este es el cuadro de oposición que tienen ustedes. Este es el que ustedes van a trabajar en el ejercicio número 3, ¿cierto? Entonces, supongamos, jóvenes, que ustedes le dieron estas dos proposiciones. Estas dos. Todos ustedes en el punto A, B, C, D, E tienen dos proposiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Ustedes van a tomar, van a hacer un cuadro como este, tal cual. Le pueden colocar proposición P, Q, o si quieren colocarle proposición ST o WX, como ustedes quieran. Esto es una referencia. Donde vaya una estructura, primero va el cuantificador, segundo va el término del sujeto, tercero va la cualidad o la cópula y cuarto va el término o predicado. Entonces, perdón, el término predicado. Entonces, si voy a colocar la proposición aquí del argumento el argumento P, perdón, todos automóviles son consumidores de gasolina. Ojo, jóvenes, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Entonces, cuantificador, todos. Término sujeto, automóviles. Cualidad, son. Predicado, consumidores de gasolina. Como es todos, acuérdense, como es todos, es un universal afirmativo. Se identifica con la letra A. Y se dice de que todo S es P. El segundo me dice, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, estructuro. Cuantificador, ninguno. Sujeto, automóvil. Cualidad o cópula es y predicado consumidor de gasolina. Como me dice, ningún automóvil es consumidor. Acuérdense que es un universal negativo. Se identifica con la letra E. Y se dice que ningún S es P. Jóvenes, ¿hasta ahí han entendido esa parte del punto número 3?
Bueno, déjame y reviso. Aquí hay un estudiante que, no sé No, si dice que la explicación que se va a salir. que quería explicar, si podría explicar nuevamente el cuadro de la oposición, pero no sé. Bueno, si usted- yo me devuelvo para que le tomen fotos si quieren, no hay ningún problema. Aquí está el cuadro de la oposición. Este es el cuadro de la oposición. Se coloca así tal cual. Es más, este cuadrito que está aquí, ustedes quieren, lo pueden coger, recortar, porque cuando van a entregar el trabajo, tienen que identificar. Siempre va universal afirmativo en el lado superior izquierdo, siempre va el universal negativo en el lado superior derecho, siempre va el particular negativo en el lado inferior derecho y siempre va el particular afirmativo en el lado inferior izquierdo. Se identifican con la letra A, E, I y O. No sé si hasta ahí sigo con el ejercicio. Si me da AI, Alexander Bermúdez, si me da AI, ¿debo colocar también EO y completar el cuadro? No. Si te da AI, tienes que decir que es su alterna. Allá vamos. No he terminado todavía de explicar el ejercicio por donde voy. ¿Ya? No sé si aclaré la duda, Alexander. Ok, listo. Entonces vamos para el ejercicio que estábamos haciendo. Vamos por aquí, ¿cierto? Donde ustedes tienen dos argumentos. Todos los automóviles son consumidores de gasolina. Ya lo estructuramos en este cuadro. Y tenemos los segundo argumento que es ningún automóvil es consumidor de gasolina. Aquí está estructurado. Ya determinamos que el primero es un universal afirmativo y el segundo es un universal negativo, ¿cierto? Acuérdense el cuadro que les dije, ¿cierto? Y ahora para estructurarlo se hace de la siguiente manera. Cuando ya tú tienes, estos son los mismos, Dayano, los mismos argumentos. Miren, son los mismos argumentos. Tú tienes que hacer el cuadro, ¿cierto? Y en el orden que colocaste los argumentos en este cuadro de lo que lo estructuraste, tal cual vas a determinar qué resultado te da en el cuadro de oposición. Entonces, miren, como este es todos, acuérdense que es A, y como aquí es ningún, acuérdense que es E. Entonces, lo que hace es una relación tras. Y en la respuesta dice, por lo tanto, las proposiciones darían contrarias. No sé si tienen alguna pregunta adicional ahí, joven. No es que coloque los cuatro como dijiste ahorita. Exactamente, A, E contrarias. No sé si seguimos ahora con otro ejemplo para que a ustedes les quede más claro. Otro ejemplo adicional. Aquí vemos, todos los automóviles son eléctricos. Ah, profe, todos. Listo. Universal afirmativo. Ah, ok, profe. Algunos automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. Profe, aquí no me dice negativo. Entonces, es una particular afirmativa, profe. Entonces, y, listo. Me voy al cuadro. Y AI es que en el cuadro de oposición me dice que es su alterna. No sé si me hice entender ahí, jóvenes, o no. Todo lo que tienen que hacer en el ejercicio número 3. Bueno, dicen que sí, que sí. Ok. Entonces, para mayor claridad, profe, y entonces, ¿cómo debo estructurar eso en mi ejercicio? Bueno, vamos a compartirle entonces un momentico acá para que ustedes vean cómo tienen que hacerlo en lo que ustedes tienen. Entonces, ejercicio número 3, clasificación de proposiciones categóricas. A continuación encontrará las proposiciones categóricas para el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Entonces, supongamos, ustedes tienen proposición, argumento P. Todos los colombianos son autodidactas. Tienen otro argumento, ningún colombiano es autodidacta. Entonces, construyen la tabla tal cual como está aquí. ¿Cierto? ¿Están viendo ahí el Word, profe? Sí, se está viendo sin problema. Ok. Entonces, después que ustedes estructuran la tabla, dicen qué tipo de proposición categórica es.
Profe, la primera es de tipo A, que es una universal afirmativa. Y la segunda es de tipo E, que es una universal negativa. Listo, sabiendo esto, me voy al cuadrito que tengo aquí. Profe, como el A siempre va aquí y la E siempre va aquí, entonces es contraria, se clasifica como contraria. Eso es todo, jóvenes. Lo que tienen que hacer en el trabajo. Estoy mostrándole el Word como tiene que ir estructurado el ejercicio en el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. ¿Está más claro que el agua del río Magdalena? ¿O qué? Sí, Edward, siempre hay que hacer el cuadro ¿cómo es que es? De oposición, sí, hay que hacerlo. De pronto algunos estudiantes de pronto no tienen la facilidad de hacerlo, algunos profesores se los colocan a veces en el grupo de Skype, pues bueno, yo se los coloco en el grupo del Word y le borro la raya nada más, y ustedes allá colocan es. Ahora sí me quedó claro. Dayana, qué pena, profe, no leer para que, ¿qué dice ahí? No sé, no leer para que quede claro, no sé alguien de La Guajira, no sé quién dice, no leer para que quede claro, no sé qué es no leer para que quede claro. Que toca Ah, leer para que quede más claro. Sí, claro, ustedes deben, esto es una ayuda, un apoyo. Ustedes también deben revisar las referencias que se les comparten por el entorno de aprendizaje, ¿listo? Y que de igual manera también encuentran en la guía después de cada enunciado de cada punto. bueno, Lillet, no, por mí no hay problema, no sé los demás tutores, por mí no hay problema que tú cortes y pegues el cuadro. Después que tengas caracterizado cuál fue el resultado que te dio en el cuadro de oposición, por mí no hay problema. Hay gente que lo construye, hay gente que lo pega, no hay problema. Tú lo puedes pegar y puedes hacer en Paint o en recorte, puedes subrayar la parte que te dio, si contraria, si contradictoria o subalterna. Por mí no hay problema. No sé quién, si tiene otra pregunta. Me perdí, me quedé sin conexión a internet. Bueno, menos mal que esto queda guardado. No sé quién está en Sagún que preguntó para poder, profe, no sé, ya creo que podemos pasar al punto 4. Creo que el cuadrito final es más fácil hacerlo en PowerPoint. Claro, en PowerPoint lo pueden hacer, bueno, en Excel me lo han entregado, hecho en recorte, me lo han entregado hecho en Photoshop, o sea, como quieran. Pues mira, a mano también, porque hay estudiantes que no tienen la facilidad y uno entiende. A mano también lo han mandado con una foto, no importa, por mí, no importa después que me demuestre el estudiante que el concepto lo tiene completamente claro. Profe, creo que ya, no sé. Profesorosa. Sí, listo. Bueno, aquí un estudiante dice que si debe, los ejercicios hay que desarrollarlos en el anexo y Alexi. No, los ejercicios que están en el anexo son ejercicios de apoyo, para que ustedes vean cómo se desarrolla el ejercicio, ya están resueltos para que vayan teniendo una idea y se puedan guiar. ¿Listo? Bueno, No sé si entonces, perdón, profe, no sé si la pregunta era que si los ejercicios hay que desarrollarlos como está en el anexo. O sea, la estructura, si me está preguntando es si cómo está en el anexo, la estructura que tiene la guía resuelta, sí, pero no tienes que realizarlo en el anexo, tienes que realizarlo como te dice la guía que debes de hacerlo, con normas APA, en el formato. Bueno, profe, no sé, creo que ya. cuando yo voy a compartir pantalla, Ya voy, profe, déjeme. Listo, profe. listo. Bueno, señores, el último punto, que sería el cuarto punto de la guía, es sobre los tipos de razonamiento. Entonces, vamos a comenzar primero con unas bases teóricas muy sencillas para que ustedes tengan claridad de cómo deben realizar esta actividad. Dame un segundito. Ok, listo. Entonces, primero, ya sabemos que el razonamiento es una actividad a través de la cual nosotros organizamos nuestras ideas y organizamos precisamente esa estructuración de ideas para poder llegar a una conclusión. De los que se encuentran aquí presentes, ¿cuántos han leído ya las referencias bibliográficas? Quiero que me digan
la guía de cuántos tipos de razonamiento habla hasta el momento. En un momento y miro el chat. Hay 2, dice Laura. Listo. ¿Qué tipos de razonamiento? Dice inductivo y deductivo. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Exactamente. Existen 2 tipos de razonamiento. Tenemos el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste o en qué se basa el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo es aquel que parte de algo general para luego concluir o llegar a algo particular. ¿Qué nos dice aquí la presentación? Dice, es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular. Es decir, que a partir de esa premisa general, nosotros vamos haciendo deducciones o conclusiones, pero de un hecho en particular. Listo, entonces, características. Establece conclusiones a partir de generalizaciones. En lógica, la conclusión es un razonamiento y está incluida en las premisas. Estas conclusiones son rigurosas y válidas. Ojo con esto, son válidas. Ya vamos a ver ejemplos. No generan un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar un conocimiento previo. Listo. Un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Recordemos, razonamiento deductivo parte de lo general para llegar a un hecho o a una conclusión particular. Ejemplo, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Esto es algo general, ¿cierto? Luego dice, los animales que vuelan tienen alas. Esto también es una premisa particular. General. Y luego, ¿qué se está concluyendo a partir de esa información generalizada, esa información de un todo? Por lo tanto, todos los murciélagos tienen alas. ¿Listo? Entonces, vamos partiendo de premisas generales para llegar a un hecho en particular a través de la información que ya hemos obtenido anteriormente. ¿Es claro hasta aquí? Los profes me van, por favor, apoyando con el chat. Si hay preguntas, me indican. Listo. Entonces, ¿cómo? No, que ok, profe, tranquila. Ok, listo. Entonces, respuesta dice razonamiento es deductivo, ya que las premisas son universales, son generales, son válidas y a partir de estas vamos concluyendo de forma particular. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice, premisa 1, toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa 2, toda rosa es planta. Entonces, si vemos la premisa 1 también es un hecho general, la premisa 2 también es un hecho general y vamos a concluir algo particular. Por favor, me escriben en el chat qué podríamos concluir a partir de esas 2 premisas ahora. Pueden ir escribiendo en el chat, los voy leyendo. Profe, no han respondido todavía nada. Ah, ok. ¿Qué podemos concluir? Bueno, Alexander dice que la rosa nace, se reproduce y muere. ¿Alguien más quiere aportar algo? Toda rosa es una planta. Ok, listo. Entonces vamos a ver cuál es esa conclusión. Toda rosa nace, se reproduce y muere. ¿Listo? ¿Es claro este ejemplo? Mire que estamos partiendo de un hecho general. Toda planta nace, se reproduce, muere. Ya sabemos que toda rosa es planta. Por lo tanto, cuando vamos a hallar la conclusión, fíjense ustedes que nosotros estamos tomando, por decir, este sujeto, con su, digamos en este caso, con su cuantificador, toda rosa. ¿Toda rosa qué cualidad tiene? Nace, se reproduce y muere. ¿Listo? Para poder llegar a un hecho particular. ¿Es claro hasta aquí? Si hay preguntas, me va indicando, por favor. Listo, entonces, el otro tipo de razonamiento, como indicaron los compañeros en el chat, es el razonamiento inductivo. Y este, pues, es lo contrario al razonamiento deductivo que acabamos de ver. Aquí vamos a partir ya no de hechos generales, sino de hechos particulares.
Y con base en esos hechos particulares vamos a llegar a una conclusión con características generales. ¿Cómo así? Vamos a ver primero las características. Como ya les dije, se basa en una observación de hechos. Generalizamos a partir de las observaciones. Sus conclusiones son probables. Miren que la diferencia con el razonamiento deductivo es que la conclusión siempre es verdadera, mientras que aquí son probables. Y pues otra característica es que podemos generar nuevo conocimiento con este tipo de razonamiento. Listo. Vamos a revisar este ejemplo. Dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, un año. Él notó que al año siguiente caería martes y que caería miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. ¿Me pueden indicar en el chat, por favor, si Pedro o si el tipo de razonamiento que se está utilizando en este caso es inductivo, sí o no, y por qué? No ha respondido, profe. Ok. ¿Qué opinan ustedes, señor? Bueno, aquí Laura dice que es inductivo porque va de algo particular y luego algo general. Listo. Eduard dice que habla de su cumpleaños específicamente y después algo más general. Ok, listo. Entonces vamos a ver la explicación. Me confundo entre las ventanas. Sí, Entonces, efectivamente, el razonamiento que se está utilizando es inductivo. ¿Listo? ¿Qué ocurre o cómo llegó Pedro a esa conclusión? Primero, él notó similitudes y diferencias entre el día que cae su cumpleaños. Y entonces, ¿qué fue analizando? Que a medida que pasaba el año, o año tras año, iba cambiando al día siguiente. Luego él generaliza las observaciones y asume que pues este patrón va a continuar, que este patrón se va a seguir presentando. Y a partir de esos hechos particulares, él hace una conclusión, él hace una conjetura y dice, si mi cumpleaños es X años, después de mi último cumpleaños, la próxima vez que hará tal día de la semana. Entonces, él fue haciendo, exacto, de cada hecho general fue deduciendo y llegó a un hecho, de cada hecho particular fue razonando y llegó a un hecho general. Listo. Vamos a comparar esa diferencia o esa semejanza, esas características que tienen los tipos de razonamiento. Esas características se las acabo de mencionar anteriormente. Entonces, el razonamiento deductivo, ya sabemos que parte de un hecho general y va hacia un hecho particular. El tipo de conclusión siempre es verdadero. Creo que hay unos estudiantes que están tratando de acceder a la sala. Por favor, los profes le pueden dar a admitir. Ya, profe, ya le... Ok, listo, gracias. Y el razonamiento inductivo es lo contrario. Ya no va a partir de un hecho general, sino que va a partir de un hecho particular. ¿Qué va a concluir? Va a concluir una generalidad. Y como les comenté anteriormente, la conclusión no siempre es verdadera. ¿Listo? Ahora vamos a ver estos dos ejercicios o dos ejemplos para que ustedes me digan qué tipo de razonamiento creen ustedes que es el que se está aplicando a cada uno de los ejemplos. El primero dice, Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. ¿Qué tipo de razonamiento creen ustedes que se está aplicando en este hecho? A ver. Inductivo dicen, el primero inductivo. Aquí dice inductivo, deductivo. Inductivo, deductivo. Ok. El segundo, el consumo de fibra frecuente
acompañado de una dieta balanceada, puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tipo de razonamiento creen ustedes que es? Dicen que es deductivo, profe. Muy bien, los que contestaron que el primer ejercicio, pues el tipo de razonamiento era inductivo y efectivamente el segundo es deductivo. ¿Por qué el primero es de inductivo? Porque fíjense ustedes que nos están dando una serie de eventos particulares y con base a esa serie de eventos, pues ya se hace una conclusión más generalizada. Mientras que en el segundo nos están dando una serie de eventos generales. ¿Listo? Aquí hay un evento general que llega hasta aquí. El otro evento o la otra premisa general sería esta, la que llega, esta que está aquí, ¿listo? Que llega hasta aquí. ¿Y qué están concluyendo? Está concluyendo algo particular, ¿listo? Entonces, para efectos de la guía, los ejercicios que deben realizar para esta unidad, ¿qué les está pidiendo la guía? Primero les está pidiendo que identifiquen, con base en el argumento que ustedes les dan, que identifiquen las premisas y la conclusión. Luego deben identificar qué tipo de razonamiento es decir, si el razonamiento es de tipo deductivo o si el razonamiento es de tipo inductivo. Y finalmente ustedes deben justificar, es decir, con sus propias palabras, por qué están indicando el tipo de razonamiento con el que están clasificando dicho argumento, ¿listo? Entonces, antes de eso, pues vamos a ver cómo es ese tema, pues de las premisas. Fíjense ustedes que aquí tenemos un argumento o tenemos dos premisas y ustedes, así es la manera como deben ordenar, digamos, los ejercicios. Dice, premisa 1, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Premisa 2, Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. ¿Qué conclusión ustedes pueden encontrar ahí? A ver. Dependiendo de esos hechos particulares. No ha respondido todavía, profe. Ok, estoy Que pendiente. la marca Renault es buena, dice compañero. Ok, ¿qué Laura tal? dice que todos los carros marca Renault salen muy buenos. Ok, segundito. Listo. Para este segundo ejemplo, Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. ¿Qué podemos concluir? Que la lluvia moja, dijeron aquí. Todas las personas que salen a la lluvia moja, bueno, estaba muy bien. Listo, entonces fíjense ustedes que aquí estamos partiendo de un hecho particular, o sea, ¿por qué particular? Porque aquí me están diciendo que a una persona exclusivamente un carro de la marca Renault le salió muy bueno. Premisa 2, que a otra persona exclusivamente el carro de la marca Renault le salió muy bueno. Y que si a 2 o 3 personas el carro de la marca Renault le sale bueno, yo digo, bueno, ¿qué puedo concluir ahí? Yo puedo hacer una conclusión general, llegar a una conclusión general en la que digo que entonces todos los carros de la marca Renault son buenos, ¿listo? Igualmente con este ejemplo en el que les indicamos que si, bueno, María salió a la lluvia y Pedro salió a la lluvia y se mojó, entonces que o la lluvia moja o que todas las personas que salen a la lluvia se mojan, ¿listo? Muy bien. Entonces, como les comentaba, en la guía, ustedes les están entregando un argumento, entonces lo primero que ustedes deben hacer es identificar las premisas y la conclusión. Lo segundo que deben hacer es indicar el tipo de razonamiento. Y lo tercero que deben hacer con ese punto es argumentar, justificar, explicar por qué están indicando que ese tipo de razonamiento es el que corresponde a su argumento. Vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo que les estoy mostrando aquí en pantalla es el ejemplo que se encuentra en el anexo que ustedes encuentran en la carpeta de la guía 2. ¿Listo? Dice, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali.
Esa es, digamos, una premisa, ¿listo? Juan debe asistir a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces, primero, identificar premisas y conclusión. Por lo general, en estos argumentos, fíjense ustedes que aquí hay un puntico, ¿listo? Que este primer párrafo, esta primera línea, no corresponde a una conclusión, corresponde exactamente a un hecho. Quiere decir que esto haría parte de una premisa, ¿listo? Premisa 1, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Aquí hay un punto, luego viene otra frase, otro hecho particular, perdón, dice, Juan debe asistir hoy a una clase de tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Esa sería mi premisa 2. Juan debe asistir hoy a una clase de tipo B-Learning en la sede de Cali. Razón por la cual, entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una conclusión? Si me dice razón por la cual, o por lo tanto, o es por esto, ¿listo? Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Aquí, pues, muy sencillo identificar la conclusión. Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces, observemos aquí que aquí se están partiendo de dos hechos particulares, ¿listo? Y teniendo en cuenta estos dos hechos particulares, es que Juan decide llevar chaqueta, es decir, que él generaliza que va a volver a llover. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? Razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque parte de lo particular a lo general. Como les dije anteriormente, no necesariamente si ha llovido todos estos días y mañana yo voy a clase, o en este caso Juan va a clase, no necesariamente va a llover, que era pues la explicación que les daba anteriormente, que no necesariamente la conclusión siempre va a ser válida, a diferencia del razonamiento deductivo. Y finalmente vamos a argumentar o justificar por qué elegimos este tipo de razonamiento. En este caso, para el caso ejemplo del anexo, dice, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas. Además, hay incertidumbre de que ese día llueva o no. ¿Listo? Señores, ustedes aquí, pues, importante que expliquen porque obviamente están eligiendo el tipo de razonamiento, así como están haciendo aquí, porque partió de un hecho que era que estaba lloviendo, llevaban 15 días con lluvia, después tenía clase, si me hago entender, no es que me va a explicar de pronto por cómo es el tema de los climas o cómo es el tema del ambiente, no, porque la explicación es basada en su argumento, basada en el tipo de razonamiento que están eligiendo. O sea, le hago esta claridad porque ya pues he visto en años anteriores de pronto que el argumento no lo hacen basado en esto, sino que quizás buscan el tema del argumento y explican el tema del argumento, ¿no? Quiero saber si es claro, si hay alguna duda. No he hecho nada con referente a que está todo ok, todo claro, clarísimo, está claro. Sí, profe. Bueno, listo. Señores, la sugerencia que nosotros le damos es que aprovechen estos días, estos días para que vayan subiendo sus aportes en los foros y no esperen el último día, los 2 últimos días, porque pues nosotros también tenemos unas instrucciones y retroalimentamos pues hasta una cierta fecha, creo que 2 días antes, ¿cierto, profes? Me confirman. Sí, Entonces, profe. Sí. tu sugerencia es hacerlo con tiempo para que ustedes puedan tener certeza de que todos sus ejercicios están bien y ojalá con el favor de Dios puedan obtener la máxima nota. Máximo, la retroalimentación es hasta el 15 de octubre, es la retroalimentación máximo, pero si ustedes se dan cuenta, con que le dediquen perfectamente 2 horas a esta guía, me parece suficiente porque está muy sencilla, está más sencilla que la guía número 1. Aquí preguntó alguien de Yopal, pero no sé el nombre, no le aparece. Está preguntando aquí, vamos a ver, que habilite el micrófono, por favor, para la pregunta. Ok, ya, ¿quién es para habilitar el micrófono? Sea Yopal, pero no veo el nombre. Un segundo. Sea Yopal, ¿qué? Ya le activé el micrófono. Contaduría. Nidia, buenas Nidia. tardes, profe.
Hola, Lidia. Mi pregunta es que no tengo claro si para esta guía se puede escoger una letra diferente a la que escogimos en la guía anterior. No hay problema. Profe, Ah, ok. Perfecto, profe. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. después de que en el foro la letra no la haya escogido otro compañero, Ah, ok. puede Perfecto. escoger. Muy amable. Listo, les estoy compartiendo por aquí por el chat el enlace de la presentación para que la puedan descargar. De todas maneras, no sé si cada profesor les va a compartir con sus estudiantes de plataforma la presentación con el enlace. Ustedes pues confirmarán con sus estudiantes. Sí, de todos modos les recuerdo de que todas las presentaciones y todas las webconferencias se encuentran en el foro de noticias del curso. Ahí están todas las grabaciones y los links de las futuras webconferencias para que ustedes se les recuerden, ¿no? No se ve, profe, porque ya se acabó la presentación. De la Guajira, que dice que no se ve, no sé qué está en la Guajira. Ah, el link dice que no se ve, pero la profesora lo pasó. Aquí lo acabo de pasar por el chat. Igual el que no lo pueda descargar, ok, el link de la web no, porque la web debemos esperar que nos entreguen la grabación y luego les vamos a compartir la grabación. ¿Listo? De todas maneras, si no, me parece que hay inconvenientes con el enlace. Miren ahora un momento, ¿sabes? Pues para mí sí me abre, no, no sé, a Deben mí sí estar me abre. logueados con el correo institucional, ¿cierto? Debe ser eso. ¿O está abierto, profe Bueno, Vanessa? yo lo coloqué abierto. Está Ah, abierto, ok. parece que está abierto. Yo lo abrí enseguida, lo tomé y me Yo abrió. también. De igual manera voy a tratar de reenviárselo a mis alumnos para ver si les abre enseguida también. Ok, listo. Ok, dame un segundo. Revísenlo ahora, por favor. Ok, sí, es que aquí había una opción que decía enviar a todos los de la sala y había otra de todos los de la reunión. Listo. No, Bueno, sí abre. señores, gracias por haber asistido a esta webconferencia. Les deseamos muchos éxitos y ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo para el desarrollo de las actividades. Listo. Voy a dar por terminada la grabación.